Hace aproximadamente 2 millones de años hubo una explosión. Una explosión tan colosal que se escuchó por todo el altiplano. Y que a día de hoy deja ante nosotros uno de los paisajes más vistosos que puede presentar Antofagasta de la Sierra. Pero también uno de los más difíciles de llegar. En este video quiero mostrarte cómo funciona un volcán mientras llegamos al Cerro Galán en Catamarca. Estamos en este momento yendo al volcán Galán, uno de los caminos más complicados que tenemos a esta altura. Mucho camino sinuoso, mucha escalada en la 4x4. El volcán Galán tiene uno de los cráteres volcánicos más grandes del mundo, algunos lo consideran. Es una caldera que tiene como, creo que entre 38 o 48 kilómetros. Es muy grande y el volcán en total tiene unos 360 kilómetros cúbicos. Eso quiere decir que nos estamos a punto de enfrentar a un bicho muy grande. Sentimos que el cielo está ahí, muy pegadito a nosotros. Cuando decimos que acceder a estos lugares es difícil, principalmente nos referimos a quedarse atrapado en la nieve, a más de 4000 metros de altura y con frío. Así que si querés saber cómo funciona un volcán, o si querés saber cómo es acceder a uno de los lugares más inhóspitos de la Argentina, quédate, porque esto es un video sobre el volcán Galán, un paisaje que exige respeto, paciencia y ganas de escuchar lo que tiene para contar. En el interior del planeta, todo se mueve. El calor de una de las capas, llamada manto, se funde con la corteza terrestre, que es donde vivimos nosotros. Y ahí se forma el magma. Este líquido, al ser menos denso que las rocas que lo cubren, tiende a ascender. Pero eso desde fuera no lo vemos. Lo que vemos primero es el Campo de las Tobas, un sitio ubicado a 3700 metros sobre el nivel del mar, donde se encontraron figuras antiguas talladas en piedra toba de algún pueblo andino. Allí se observan figuras humanas, huellas, animales antropomorfos y hasta serpientes y monos. ¿Cómo llegaron hasta acá si no habitan esta región? ¿Fueron visiones o memorias de otras tierras? Declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. Después de pasar por el Cañón Real Grande o al magma subterráneo, comenzamos a ascender y subir colinas interminables. El camino hacia el Galán es muy complicado. Las huellas no se perciben fácilmente y sin tracción 4x4 es mucho más tortuoso. Bueno, el volcán, digamos así, tiene una aproximación de más de 2 millones de años de la primera erupción. Es considerado uno de los volcanes más, por la caldera volcánica más grande del mundo. Fue descubierto en el año 1970 a través de imágenes satelitales. A medida que el magma se acumula, también se comprimen los gases disueltos en su interior. Y si no se encuentra una vía de escape, la presión puede aumentar a niveles extremos. Cuando llegamos a los Altos de Pirica, nos encontrábamos ubicados a 5000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí se encontraba nuestra primera apacheta, un montículo de piedras colocadas en forma cónica una sobre otra, que se utiliza como ofrenda realizada por los pueblos indígenas de los Andes de América del Sur hacia la Pachamama. Hoy en día, esa tradición continúa como una manera simbólica de pedirle permiso para acceder a estos lugares tan complejos para el cuerpo humano. Es importante estar preparado para afrontar esta situación. Aquel que quiere ir en auto o en moto lo puede hacer, pero está asumiendo un riesgo muy importante. En este caso, tanto a Yani como a mí nos empezó a afectar la altura. Y después de pedirle a Jairo el oxígeno, lo vimos de frente. Conociendo ya lo que es parte del volcán Galán, esto sería una parte del cráter y exactamente Laguna Diamante, que está casi congelada, 5 grados bajo cero en este momento. Fue descubierto allá por el año 1970 a través de imágenes satelitales. Imagínate, en esa época era muy difícil para las personas que llegaban acá al interior tomar dimensión que estás dentro de una caldera gigante, ¿verdad? Se siente mucha paz, mucha energía y nos contaban también que hay parte donde se encontraron algunos vestigios de algunas comunidades aborígenes que tuvieron su paso. Por ejemplo, lo que está en el medio ya es el domo volcánico del Galán. Tenemos el Cerro Galán, antiguas civilizaciones, pues dejaron ahí una herencia, digamos, cultural, plata, el oro,
poder contemplar toda esta naturaleza que es infinita, no se termina más. De hecho, es uno de los departamentos más grandes de la provincia de Catamarca y así se lo puede ver. Cuando la presión supera la resistencia de la roca, el volcán entra en erupción. En el caso del Galán, hace unos 2,2 millones de años, ocurrió una de las erupciones más grandes del planeta, con un índice de explosividad volcánica de 7, siendo 8 la más potente en esta escala. Expulsó aproximadamente 650 kilómetros cúbicos de magma riodacítico, convirtiéndola en una de las erupciones más grandes conocidas a nivel mundial y una de las más importantes de la historia volcánica de Sudamérica. Y bueno, donde estamos ahora parados es la Laguna Diamante, ¿no? Generalmente es un espejo de agua majestuoso, pero hoy se encuentra congelada. Acá se alberga fauna autóctona como una gran parte de población de flamencos andinos. Las montañas alrededor sirven como barrera hacia los vientos fuertes de la zona, lo que lo convierte en un lugar más tranquilo para estos animales. Acá en la Laguna Diamante viven estrematolitos, bueno, los tapetes microbianos. Hace más de 3.500.000 años dieron origen a lo que es la capa de ozono, que hoy, gracias a esa capa, vivimos acá en el planeta Tierra, ¿no? Y puede parecer que lo más importante de este video fue la explosión. Pero también hubo un susurro. Dentro de la laguna habita un micromundo del que pocos han oído hablar. Un universo diminuto que guarda secretos de un pasado remoto, casi inimaginable. Las condiciones dentro de la caldera del Galán recrean un escenario similar al de la Tierra primitiva hace más de 3.500 millones de años. Baja presión de oxígeno debido a la altitud, alta alcalinidad, radiación ultravioleta intensa y una elevada concentración de arsénico. En este paisaje hostil sobreviven los estromatolitos, los ecosistemas más antiguos conocidos del planeta. Durante miles de millones de años, estos microorganismos liberaron oxígeno a los mares y a la atmósfera, contribuyendo a la formación de la capa de ozono y con ello la posibilidad de la vida tal como la conocemos hoy. Pero no están solos. El 95% de la vida microbiana en la Laguna Diamante está dominada por aloarqueas, organismos unicelulares capaces de resistir niveles extremos de sal, pH alcalino y arsénico. Lo más fascinante es que estas arqueas utilizan el arsénico como fuente de energía. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el volcán Galán? Bueno, es que esta enzima encontrada en la Laguna Diamante data del último ancestro común de toda la vida en la Tierra, el Luca, el cual respiraba arsénico. Esto sugiere la presencia de un mecanismo ancestral de respiración que sigue vivo hoy, casi como un eslabón perdido en la historia evolutiva. Y esto es solo el comienzo, porque las condiciones de la Laguna Diamante la convierten en un verdadero laboratorio natural, un lugar donde no solo podemos estudiar cómo pudo haber surgido la vida en nuestro planeta, sino también cómo buscar rastros de vida en otros mundos, como Marte. La forma en que los estromatolitos y las aloarqueas se adaptan a este entorno extremo nos da pistas fundamentales y sirven como modelo para enseñar a los equipos científicos cómo detectar trazas biológicas en el planeta rojo. Si uno asume el riesgo de venir hasta acá, es porque cree estar preparado. Pero entonces, la camioneta del otro grupo de excursión quedó atrapada en la nieve y tuvimos que usar la nuestra para sacarla. Las palas, las lingas, el oxígeno son herramientas que les juro que antes de salir ni siquiera consideré que las íbamos a necesitar. Y eso hasta me hace pensar si es que cada vez que uno sale a hacer un recorrido como este, ¿está realmente preparado? Una vez liberada, la camioneta nos permitió continuar viaje hasta nuestro último destino, el Cañón de la Herradura. Pero antes, necesito mostrarles esto. Aunque no haya erupción, el volcán sigue vivo. La actividad subterránea continúa, generando circulación de fluidos a presión que emergen como aguas termales o, como en este caso, fumarolas. Este tipo de fenómenos son pruebas vivas del paisaje post-eruptivo, el resultado de un cataclismo que, lejos de destruirlo todo, da orígenes a nuevos paisajes. Y la prueba más clara de esto es el río Aguascalientes, que nace de las laderas del volcán de característica termal. Este flujo de agua, en su intento por avanzar hacia tierras más bajas, se encontró con una meseta elevada casi sin pendiente, y al no poder avanzar en línea recta, comenzó a serpentear, a formar meandros, y desgastar el suelo una y otra vez, tallando hacia abajo la piedra inimbrita en la que se encontraba, y así fue como se formó lo que hoy estamos viendo.
El verdadero impacto de una erupción como la del Galán no termina con el estallido, sino que sigue con el paso del tiempo, en las fumarolas que aún respiran, en el río que serpentea y genera paisajes descomunales, y en la laguna, donde la vida más antigua del planeta todavía encuentra su lugar. Hace aproximadamente 2 millones de años hubo una explosión. Una explosión tan colosal que redefinió el paisaje conocido hasta ese entonces, pero que a día de hoy sigue respirando. En este momento estamos en la luna. Ah, mentira. ¿Pero sabés que este lugar está en Argentina? Precisamente en Catamarca. Blanco. Kilómetros y kilómetros de blanco. En 2012 se declara Reserva Natural y Área Protegida al campo de Piedra Pómez, una extensión de 75.000 hectáreas de esta piedra tan característica, la cual así se ve de cerca y así de lejos. Este lugar es único en el mundo, tanto que se tuvo que proteger. Pero la pregunta que a mí más me llama la atención es ¿por qué? ¿Por qué existe un lugar de tal características en un altiplano donde las montañas tienen la misma variación de color? Existen los salares, sí, pero piedra blanca en Catamarca. Definitivamente hay una razón detrás y hoy vamos a descubrirla. Pero para eso necesito contarles todo, desde el principio de nuestro día. Buen día, Yani, ¿cómo estás? Buen día, muy bien y lista para este segundo día de aventura en Antofagasta de la Sierra. ¿Hacia dónde vamos hoy? Y hoy tenemos previsto Campo de Piedra Pómez, que ay, lo espero con ansias, Carachipampa, y el Peñón también vamos a ir a visitar y a conocer y a mostrarles a ustedes. El camino hacia el campo de Piedra Pómez es mucho más sencillo que el anterior. Primero porque se conecta con la Ruta Provincial 43, una calle que avanza a paso firme en su proceso de pavimentación y que conecta la localidad de Belén, Antofagasta y el límite con Salta. Básicamente es la ruta principal para llegar a Antofagasta. En el medio pasamos por el Peñón, un pequeño pueblo que tiene su encanto y sus historias. Cuenta la historia que un 19 de febrero del año 2001, unos 3 jóvenes oriundos de la localidad El Peñón, con sus burritos cargados con sal, volvían del paraje Carachipampa para luego que uno de ellos dijo: «¿La imagen de la Virgen de la Peña, la ven allí?». Los otros dos contestaron: «Sí, también estamos viendo la figura de la Virgen del Valle». Llenos de gozo y admiración, volvieron al día siguiente. Para poder apreciar mejor, la denominan Virgen de la Peña. En honor a ella se realiza un festival en el mes de enero para venerarla y agradecerle por su permanente protección. Me interesa el hecho de que Antofagasta tiene una historia que se puede leer a través de las piedras y las formas en las que erosionan. Un lugareño me contó que mucho antes de que se la declarara reserva natural, a la piedra Pómez se le decía piedra Jassi y que tenían que pasar por mula a través de ese lugar. La piedra Jassi es porosa y liviana. En su formación, la lava proyectada al aire sufre una gran descompresión. Como consecuencia, se produce una desgasificación quedando espacios vacíos separados por delgadas paredes de vidrio volcánico. Esto me recuerda a la típica basalto, una piedra negra también porosa y liviana que se encuentra generalmente en las laderas de los volcanes, como podría ser la Lumbrera o el volcán Antofagasta. Entonces, ¿hay una relación entre el campo de Piedra Pómez y un volcán? Llegando al pie del volcán Carachipampa, esto forma parte de uno de los más de 200 volcanes que tiene el departamento Antofagasta de la Sierra. Es tierra de volcanes. Che, y hoy en clima estamos bien, ¿no? El sol está a pleno, 5 grados bajo cero, no se lo siente, pero el viento que, no digamos nada, todavía no se despertó.
Recorrer Antofagasta me recuerda mucho a un juego que jugaba en mi infancia. Shadow of the Colossus plantea una travesía solitaria a través de tierras desiertas y salvajes, en las que la misión principal, derrotar colosos gigantescos, queda suspendida la mayor parte del tiempo en una búsqueda que parece infinita. Lo interesante es que no se trata solamente de vencer enemigos, sino de encontrarlos. Caminar a pie es inútil, como en Antofagasta, donde el terreno agreste y la inmensidad de las distancias vuelven impracticable cualquier travesía sin ayuda. En el juego, el protagonista monta su yegua. En Antofagasta, hace no tanto tiempo, se hacía lo mismo a lomo de mula. Hoy esa figura ha sido reemplazada por una 4x4. Entre cerros secos, dunas infinitas y volcanes dormidos, uno tiene la sensación de que está buscando algo. Y quizás eso es lo que convierte al viaje en algo tan poderoso. Porque, aunque no siempre lo sepamos, estamos buscando colosos. Con una distancia menor, el volcán Robledo atravesó un proceso similar al del colosal Galán, una explosión inmensa que dejó una marca indeleble en el paisaje. Según un estudio publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, la formación del complejo volcánico Cerro Blanco no fue un evento puntual, sino un proceso que abarcó múltiples etapas. Comenzó en el Pleistoceno medio, aproximadamente cuando los primeros Homo sapiens aparecían en África, y se extendió hasta el Holoceno, la etapa geológica actual, que empezó hace aproximadamente 11.700 años. Esta continuidad temporal conecta la historia del planeta con la evolución misma de la humanidad. Lo interesante es que el complejo no se formó como el típico cono volcánico, sino que su caldera se fue debilitando progresivamente hasta colapsar. Este colapso provocó un desbordamiento masivo, generando violentas corrientes de densidad piroclástica, nubes ardientes de gases, ceniza y fragmentos de roca que descienden a altísima velocidad. La magnitud fue impresionante. Se estima un volumen mínimo de erupción de aproximadamente 17 kilómetros cúbicos. Según el estudio, esto le confiere un índice de explosividad volcánica de al menos 6. La erupción escupió grandes cantidades de ceniza y de piedra pómez. Campo de piedra pómez porque la piedra es su nombre. Estuvimos ahí tocando un poco la textura, súper suave, no tiene tanto peso. Pero esperen, incluso en estos paisajes, la historia nunca es lineal. Cerca del volcán Carachipampa existe una laguna que alberga estas aves elegantes. Su color rosado no es casual, proviene de los pigmentos que obtienen de los microorganismos y algas que consumen en estas aguas ricas en minerales. 2, 1, 0. All engine running. Down, 2.5. Listen up to sub. Pretty speed, 2.5 down. Break shadow. 4 forward. 4 forward. La transición de la Tierra hacia la Luna es mucho más complicada, pero vale la pena. Pensar que la gente de aquí tenía que atravesar estos paisajes a lomo de mula simplemente me parece increíble. Choca de frente con el sesgo que muchas veces arrastra el turista, la idea de que todo atractivo fue pensado para ser admirado. El ciudadano moderno está acostumbrado a que los paisajes se construyan, se preparen, se diseñen para atraer humanos. Pero el origen del campo de piedra pómez, como tantos otros paisajes de Antofagasta, tiene una lógica muy distinta. O más bien, no tiene lógica, no tiene fin. Tras la erupción, la ceniza y la piedra pómez cubrieron más de 5.000 hectáreas. Con el tiempo, el viento erosionó la roca, dándole forma a lo que hoy se conoce como yardas, caprichos de la naturaleza con siluetas de barcos y castillos, los cuales hoy son una atracción turística. Se filman películas, videoclips y hasta se usa este lugar para representar a la superficie lunar. Pero nada de eso fue hecho para el humano. Lo que hoy admiramos como belleza, ayer fue simplemente un lugar más. Y me cuesta no imaginar esos primeros humanos atravesando este campo, sin detenerse demasiado y sin saber que un día otro humano, más tarde, más lejos, se detendría con profunda admiración. Ahí, en el medio de la quebrada, se encuentra un pequeño pueblo. Un pueblo que, aunque parece escondido, tiene una gran historia detrás.
Ahí se encuentra la reconocida comunidad Colla Atacameña de Antofalla, liderada por el cacique David Ramos. Desde ahí podemos ir a la laguna turquesa, que alberga microorganismos que datan del principio de la vida en la Tierra. Por ahí podemos ir hasta Botijuela, donde vive Simón, solo en la punta de un cerro. Ahí, en medio de la quebrada, se encuentra un lugar donde el tiempo se estira, entre cerros y casas de adobe, y que hoy vamos a recorrer. En este último episodio vamos a recorrer el circuito de Antofalla, donde no solo conoceremos lugares majestuosos, sino que también nos insertaremos en la cultura de un pueblo que solo cuenta con 50 habitantes, pero que posee reliquias que todo el mundo quisiera ver. Por lo general las apachetas están en los lugares más altos, al ingreso de cada lugar. ¿Por qué? Porque es como un homenaje a la Pachamama, es como un símbolo. Entonces acá hacemos como un saludo, como pedir permiso, como decirle a la Madre Tierra que hoy nos vaya bien, que sea un lindo día, que nos permita hacer el trabajo que estamos haciendo. Las ofrendas que vos podés dejar son, por lo general a veces las bebidas más fuertes, la coca. Desde acá nos iremos directo hacia el mirador de Antofalla, donde tendremos la vista más privilegiada al salar más largo del mundo. Estamos en este momento a 4.000 metros del nivel del mar. Están haciendo menos 10 grados bajo cero. ¿Cómo la llevas con el frío? Muy bien. La verdad que no se siente tanto porque estamos en compañía del sol y decir que estamos en uno de los lugares más impactantes. Mejor vamos a mirar el paisaje. Desde acá nosotros tenemos una vista al salar de Antofalla, uno de los salares más largos de todo el mundo. Realmente es una extensión inmensa y podemos ver también los diferentes colores, las montañas que nos rodean, muchas con nieve. Eso también le da un plus extra a este día. El salar de Antofalla se formó como resultado de una combinación de procesos tectónicos, volcánicos y climáticos a lo largo de millones de años. La zona de Antofalla está rodeada por volcanes activos en el pasado, como el volcán Antofalla, cuyas erupciones aportaron cenizas, lava y minerales que modificaron el paisaje. En este mirador no solamente podemos ver el salar, sino que se puede ver parte de la cordillera de los Andes y lo podemos utilizar como mapa para el resto del recorrido. La esquina, ¿ves? Lo rojito allá abajo. Ya, claro. Donde termina lo negro. Sí. Ahí está la esquina y un poquito más aquí está Botijuela. Ajá. Así que nos tenemos que hacer todo este recorrido y bajar a Quebrada del Diasca. Claro. Uf. Sí. Nuestra primera parada es Antofalla. Según los datos del INDEC, en 2010, Antofalla contaba con una población de 45 habitantes. Esta comunidad es muy chica, pero se organiza con un régimen muy interesante. Está gobernada por un cacique y un consejo de ancianos que preserva las tradiciones ancestrales. Nuestra comunidad se fundó hace 20 años, figura dentro del departamento de Antofagasta La Sierra. Somos la única comunidad colla indígena atacameña de Antofalla que es reconocida a nivel nacional. Nuestra comunidad está compuesta más o menos con 250 personas que actualmente no están acá dentro del territorio, pero han emigrado. Estoy yo como cacique, después está el consejo de ancianos y también la comisión ejecutora que me acompaña en la gestión. En 2009, el pueblo Colla fue reconocido como comunidad indígena preexistente, lo que le permite mantener y desarrollar sus sistemas. Así se asegura el disfrute de sus modos de convivencia y medios de subsistencia. Pero mucho antes de todo esto, Antofalla era una localidad aislada. Que es un tramo de aproximadamente de 12 kilómetros de cuesta parte para llegar al plano y salir a Tolar Grande, que fue 165 kilómetros. En 1976, don Manuel Ramos, junto con miembros de su familia, abrió el camino hacia el Tolar Grande, lo que ayudó a eliminar la conexión de caminos a través de mula. ¿Antes cuánto llevaba un viaje a Tolar Grande? 3 días. Recién en 1989 se abrió un camino que la conecta con el resto del mundo. Y en un lugar así, las costumbres eran bastante distintas. Bueno, esta piedra que ve acá, una parte, digamos, de cómo funcionaba antes los molinos. Acá en Antofalla, sus inicios, digamos, se inició como pueblo minero, que los trabajaban antes los jesuitas, ¿no? Que venían en busca de lo que era oro, plata, a través de un eje cuadrado, digamos, una madera, puede traccionar las ruedas, y bueno, a veces lo hacían con tracción de sangre, ¿no? Con animales, calculo yo que con mulas, caballos, burros. Pero una vez el tiempo ha avanzado, la modernización cambia los tipos de costumbres. Dentro de la comunidad podemos encontrar diferentes
diferentes opciones dedicadas a los turistas, como Casa de Altura, un emprendimiento movilizado por una familia Colla que rompen las barreras de acceso a este tipo de lugares y que muestran una modernización en las costumbres de la comunidad. Bueno, nuestro emprendimiento nació ya de parte del padre de mi pareja, de Aníbal, a donde ellos antes daban hospedaje en casa de familia. Entonces seguimos nosotros, nos trasladamos acá, hicimos nuestro emprendimiento Casa de Altura. Ese nombre ya fue de la casa del padre de él. Olguita, ¿y este hospedaje está abierto los 365 días del año? Así es. ¿Cómo hacemos para contactarte, para llamarte? La mayoría del turismo nos busca por Google Maps. Hace poco abrimos la red de Instagram, también en Casa de Altura. En esas páginas nos están encontrando. La verdad, yo me siento orgullosa de vivir acá en Antofalla, más una comunidad indígena, ser un Colla más, que eso es lo más hermoso que sentimos nosotros, y tener esta naturaleza. Caminar y respirar en Antofalla es conectar con lo esencial, es entender que la belleza no necesita adornos, sino necesita de naturaleza, de sol, de viento. Ojalá que con estas imágenes podamos llegar a transmitir todo lo que se vive en este lugar. David nos comentó sobre otros parajes que constituyen la comunidad, como Botijuela o Las Quinoas, pero este lugar también forma parte. Desde el satélite parece raro, como si fueran ojos que se encuentran en medio del salar, pero en realidad estamos hablando de la Laguna Verde, un ecosistema que alberga microorganismos que permiten el estudio del origen de la vida en la Tierra. Verlo en primera persona se siente como estar en otro planeta. Los espejos de agua a su vez son totalmente transparentes y el silencio solamente era invadido por las pisadas que rompían los pedazos de sal. Sin fauna, sin flora. Simplemente se preserva así como está. No habita nadie acá. La Laguna Verde es un ambiente natural altamente vulnerable a las alteraciones debido a sus características inherentes y a los delicados equilibrios que lo sostienen. Acciones como meterse a la laguna pueden alterar el pH de la misma, ya que los microorganismos que contenemos en el cuerpo pueden volverse depredadores de los organismos que habitan aquí. Y la muerte de este ecosistema significa que la laguna deje de tener ese color tan característico. Por eso se decidió restringir el paso, para poder preservar un patrimonio de la Tierra y poder seguir estudiando cómo nació la vida en este planeta. Vivir acá es encontrarse con esta vista. Para un ciudadano, las vistas lo son todo, aunque eso signifique estar ahí un instante. Pero para alguien que vive acá, es lo común. La vida en Botijuela o Las Quinoas, los parajes restantes de la comunidad, es mucho más lenta. Tuvimos la oportunidad de conocer a la familia Lancay, que son los únicos habitantes que habitan el paraje Las Quinoas. Y también pudimos conocer a Simón, el único habitante de la Botijuela. ¿Todo esto lo ha hecho usted? ¿La No, casa? con mi padre, digamos. ¿sí? Tengo una foto de 50 años. El batestiga y mire, sí, esto voy a vivir, este otro no voy a vivir, esto voy a hecho el hombre, este otro voy a hecho el hombre. Y es todo, que está con la clásica de ahí, los árboles no están en el raíz, sí, más le gusta la piedra que usted quiere. Actualmente se dedica a la cría de ganado, vender piedras y atender a los turistas. La de esta es la volcánica. Volcánica, por eso se hace morterito más grande y este más. Esta mañana le hice un tiestito. ¿Ah, sí? Esta mañana no está ni 24 horas, muy bonito. No, si no, ellos te quieren también las cosas así. Bueno, ahí está bien el turismo, porque no quieren lo trabajado. De hecho, dice, está lleno, ahí a ver para qué es. Quiere llevar con tal. Claro. Me siento como en mi casa. Realmente esto es una experiencia que me acerca a mi maternidad. ¿Cómo se llama, Simón, esta nena? Maravilla. Maravilla. En la punta de la montaña se encuentran unas aguas termales que, por experiencia, les puedo decir que está calentita, pero se escapa de su fuente para caer por la montaña y las temperaturas son tan bajas que se forman este tipo de paisajes.
A veces Antofagasta parece tener las características de otro planeta, la altura de sus montañas, sus colores irreales, su inmensidad. Pero estaría completamente equivocado al decir que esto se parece a otro mundo, porque en realidad se parece al principio del nuestro, ya que eran espacios como este donde habitaba la flora y fauna antigua, y era esta la dimensión tan pura y tan viva donde la humanidad alguna vez trató de adaptarse y que a día de hoy sigue tratando de prosperar. Y les voy a ser sincero, en mi realidad muchas montañas fueron reemplazadas por edificios y eso hace que mi percepción sobre estos lugares cambie. En mi visita vi muchas cosas que a primera vista me dieron la ilusión de desorganización. Personas que cuentan distintas versiones de la misma historia, lugares nombrados de distintas maneras, límites que no están del todo claros. Pero entendí que esto no es un error, sino que es un reflejo de un territorio que evoluciona. Cuando las montañas son edificios, nos acostumbramos a que exista un solo consenso de los lugares nombrados y que todo esté catalogado y archivado, pero acá la memoria vive en la palabra de la gente. Y para comprender realmente este lugar, hay que preguntar más de una vez, porque cada historia tiene su versión, pero cada versión tiene una verdad. Existen fuentes escritas, claro, pero ninguna tan precisa como la voz de sus propios habitantes. Muchas cosas que figuran en internet son erróneas o contradictorias, pero porque esta historia, la verdadera historia, solo puede entenderse caminando por estas tierras. Y la modernización sí, llegó, pero ¿por qué es inevitable reemplazar a las mulas por 4x4, la ganadería por el turismo y al aislamiento por la conexión? Pero aún así, el departamento de Antofagasta, en todos sus rincones, conserva algo inquebrantable: su identidad. Al enfrentarse con lo natural en su máxima expresión, lo sentimos ajeno, de otro planeta. Pero déjame decirte, catamarqueño, que esto está en tu casa. Y ahora déjame hablarte a vos, argentino. Esto también está en tu casa, porque para que esto siga existiendo, no alcanza con admirarlo, hay que entenderlo. Y para entenderlo, hay que venir. Pero ojo, que también hay que cuidarlo. Y ahora que viste todo esto, su historia, sus montañas, su cultura y sus volcanes, y solo si te animás, te doy la bienvenida a la capital del vulcanismo.